vamos a comenzar con el diplomado. Esta es el módulo 3 y vamos a ver sobre los aspectos legales para la incorporación del talento. Me presento con ustedes. Mi nombre es Delia Stephanie Díaz Cermeño. Yo soy licenciada en Derecho. Tengo ya algunos años ejerciendo mi profesión. Tengo experiencia tanto en derecho laboral, también en derecho penal y derecho administrativo, colaborando con algunas instancias gubernamentales. Actualmente me dedico a brindar asesoría a una fracción parlamentaria del Congreso local y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir un poco sobre los temas que vamos a estar tratando. Me gustaría que todos los que estamos participando en este módulo nos presentemos. Si gustan, comenzamos con la presentación por parte de ustedes. Si pueden decirme, no sé, su nombre, a qué se dedican, desde dónde nos estamos viendo, en dónde están ustedes. Ok, mucho gusto, Elisa. Mucho gusto, Daniela. Ok. Mucho gusto, Sofía. Ok, pues mucho gusto a todos. Veo que estamos de distintas partes del país. Esto es muy padre. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la presentación. Pues el objetivo de este módulo es que ustedes primordialmente conozcan las últimas disposiciones de la reforma laboral que, como bien sabemos, pues este año, el primero de mayo de este año, pues el Día del Trabajo se conmemoró perdón, conmemoró con una reforma laboral, que es una reforma laboral muy extensa. Se reformaron algunos artículos, no solamente de la Ley Federal del Trabajo, sino de otras disposiciones que rigen la vida laboral en nuestro país. También les voy a comentar las reglas del taller. Me parece que ustedes ya las conocen, ya están familiarizadas porque ya han tomado algunos otros módulos. Y pues bueno, en este taller pues no va a ser la excepción el break a la mitad del taller. Si tienen alguna duda, pues me la pueden hacer saber mediante el chat. Nada más les encargo que chequen que se envíe a todos los panelistas y a todos los participantes las dudas. Y también, si posterior a este módulo tienen alguna duda o cualquier situación, pues cualquier consulta me la pueden hacer llegar por medio de la plataforma o por WhatsApp. Si en algún momento del desarrollo de este módulo pues no logran escucharme o se presenta algún problema técnico, pues también háganmelo saber mediante el chat, o si no me logran entender, ahorita estoy un poco resfriada, entonces pues cualquier cosa aquí voy a estar yo al pendiente del chat. Dentro de los temas que vamos a tratar en este módulo, pues está una actualización, como les comentaba, de la reforma laboral. Vamos a hablar de algunos tipos de contratos, del contrato colectivo, del contrato individual. Vamos a hablar un poco de los sindicatos, de cuáles son las reformas respecto a la relación sindical o dentro de los sindicatos. Vamos a hablar del reglamento interior del trabajo para
qué debe contener, para qué sirve. Vamos a hablar también sobre las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y a su vez, pues de las sanciones o de las obligaciones que pueden ser acreedoras en caso de faltar al cumplimiento de las normas que establece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bueno, vamos a comenzar platicando un poco sobre la reforma laboral. Como les comentaba ahorita, es una reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de este año. Como la mayoría de las reformas por decreto, entra en vigor al día siguiente aquel al de su publicación. Es decir, esta reforma entró en vigor a partir del 2 de mayo de este año. Es una reforma que principalmente se hace por exigencia internacional debido a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que ahora pues conocemos como el TEMEC. Dentro de las exigencias para esta renegociación, pues se le pidió a México que hiciera reformas sustanciales en materia laboral y fiscal y de otro tipo, ¿no? Pero pues ahorita nos atañe las reformas en el sistema laboral. Bueno, una de los impactos o de los cambios más, digamos, relevantes de esta reforma es que, bueno, se cambia en nuestro país todo el sistema de justicia laboral. Como ustedes saben, pues en cada estado operaban las juntas de conciliación y arbitraje, y pues a partir del 2 de mayo de este año, pues entran nuevas reglas, ¿no? Entonces, se establece que las juntas de conciliación tienen que ir desapareciendo. Es algo que, pues, como sabemos, pues también conlleva partidas presupuestales y de todo. Entonces, va a ser un proceso paulatino. Y entonces se tiene que crear tribunales en materia laboral. Es decir, que la justicia laboral pues ya va a depender del Poder Judicial, tanto local como federal, según corresponda a la competencia laboral. Ya sabemos que hay algunas cosas de competencia local y otras de competencia federal en algunas áreas. Como les comentaba, pues es un cambio que se tiene que ir haciendo de forma paulatina, de forma pues muy cuidadosa, porque pues se tiene que buscar partidas presupuestales, se tienen que hacer cambios en materia orgánica en algunas leyes, se tiene que hacer una capacitación de jueces, demás. Entonces, la ley establece en uno de los artículos transitorios del decreto que reforma, se establece que las juntas locales pues tienen que conocer tanto de los conflictos o de los juicios que empezaron con anterioridad a la implementación, tanto las que se deriven después del 2 de mayo, ¿no? Entonces, actualmente, pues es algo que no se ha implementado todavía, que va a tardar en implementarse, entonces, pues van a seguir funcionando las juntas de conciliación y arbitraje, tanto federales como locales, de la forma que se venía haciendo tradicionalmente. Se va a crear, como les mencionaba, un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. También en esta reforma establece multas y sanciones pecuniarias un poco, digamos, altas, tanto para los funcionarios públicos, personales de la Junta, abogados, que se dediquen a seguir manejando las malas prácticas que se ven en la Junta de Conciliación, ¿no? Como es bien sabido, no sé si a ustedes les ha tocado en algún momento, sabemos que hay juicios que duran muchísimos años porque se van retrasando, se van, digamos, corrompiendo estos procesos, y pues bueno, ahora se establecen sanciones y multas, como lo menciona la presentación, de 100 a 1000 veces la unidad de medida y actualización vigente. Entonces, pues es algo, la verdad, que en mi punto de vista es muy benéfico, porque
se termina o se pretende terminar con malas prácticas, tanto de funcionarios como de autoridades o incluso a veces los abogados, ¿no? Los abogados tanto litigantes, tanto del patrón como del trabajador. Y bueno, como les mencionaba ahorita que se tiene que crear un tribunal en materia laboral, se implementa también en la reforma que, bueno, antes de llevar una situación a juicio, tiene que pasar previamente por una conciliación, que esto pues es muy benéfico porque pretende terminar con la carga de trabajo excesiva que pues por ejemplo actualmente atañe a las juntas locales, ¿no? O a las juntas federales. Entonces se pretende primero llegar a una conciliación, a una solución alterna a un proceso judicial, porque pues en este caso ya serían procesos judiciales. También hay algunas reformas, digamos, relevantes, importantes respecto a las obligaciones patronales. En el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en la fracción que les expongo aquí en la presentación, se establece que los patrones tienen que otorgar las facilidades que necesita el trabajador respecto a las licencias que establece la Ley del Seguro Social en el artículo 140 bis. Este es un artículo que se adicionó completamente a la Ley del Seguro Social y establece, como lo podemos ver, que en aquellos padres que sean que estén asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y tengan hijos menores de 16 años que padezcan cáncer de cualquier tipo, pueden gozar de una licencia por cuidados médicos que les va a permitir ausentarse de sus labores en caso de que el niño o adolescente diagnosticado con cáncer previamente, pues requiera de algún descanso médico o que esté en la parte más crítica de su tratamiento, que esté hospitalizado. Incluso también incluye el caso de tratamientos para aliviar el dolor o los cuidados paliativos en caso de, pues, de niños que ya tengan el cáncer muy avanzado. Entonces, esta es una reforma, pues, que yo creo todos la consideramos benéfica, prohumanista, que garantiza 100% los derechos laborales, tanto de los trabajadores y por supuesto permitirles estar con sus hijos en estas situaciones que son lamentables y que en mi punto de vista es de los aspectos más bonitos que tiene esta reforma. También establece otro tipo de obligaciones, como por ejemplo que el patrón está obligado a entregar un ejemplar impreso del contrato colectivo inicial o después de que fue revisado. Aquí dice dentro de los 15 días siguientes a que dicho contrato pues fue depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que bueno, les comentaba ahorita que siguen cogiendo las juntas locales o federales de forma normal. Y esta obligación pues va a quedar un respaldo o ustedes como recursos humanos o como patrones pues tiene que respaldarse con la firma de recibido del trabajador. Entonces es algo que ustedes tendrán que prestar debida atención porque pues bueno, posiblemente puede ser solicitado en una de las inspecciones. Entonces ustedes le van a mostrar o le van a entregar al trabajador su ejemplar impreso de su contrato y ustedes pues mantener su acuse, ¿no? Donde fue recibido. También esta reforma obliga a que de acuerdo con los trabajadores, pues se apliquen protocolos para prevenir la discriminación por razones de género, también para atender casos de violencia y de acoso u hostigamiento sexual, y pues también para erradicar el trabajo forzoso infantil.
También establece como una obligación, pues un poco, pues una novedosa, es que se difunda en lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria y demás documentos que solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el desarrollo de alguna consulta que establecen los artículos 390 bis y 390 ter. Esto en relación a materia sindical, que bueno, lo vamos a ver un poco más detallado más adelante. Que pues bueno. También viene una reforma en cuanto a la prelación del descuento salarial, de descuentos al salario, en donde establece o solicita que, bueno, que cualquier descuento que se tenga que hacer, que se le haga al salario, tiene que estar debidamente informado al trabajador, tiene que estar desglosado, tiene que estar de forma muy clara, ¿no? Entonces, aquí menciona que se tiene que hacer una prelación en cuanto a aquellos trabajadores que tengan créditos, el FONACOT. Yo imagino que ustedes sí deben de tener trabajadores con este tipo de crédito. O sea que primero se tienen que liquidar los créditos como Fonacot, Infonavit, demás, y ya posteriormente, pues aquellas deducciones que vengan directo a nómina por parte de bancos o de otras instituciones financieras. Entonces se tiene que dar prioridad a este tipo de créditos y posteriormente a los de iniciativa privada, vamos a decirlo así. Y pues claro que manteniendo claro que pues la empresa obviamente no se convierte en un deudor solidario por este tipo de prelación. Lo que les comentaba ahorita, que todas las deducciones pues tienen que informarse al trabajador, se le deben entregar de forma impresa o por otro medio, cuando el trabajador así lo requiera. Entonces este es como un candado que dicen, ¿no? O sea, cuando el trabajador lo requiera. Entonces a lo mejor si ustedes es una práctica que no hacen, que en la mayoría de las empresas pues sí ya lo hacen, pues no están, digamos, obligados a empezar a implementarlo a partir del 2 de mayo, sino que si el trabajador les requiera, pues ustedes tienen que entregar un documento. Los recibos impresos deben contener la firma del trabajador para su validez. Los recibos de pago contenidos en comprobantes fiscales digitales pueden sustituir a los recibos impresos. En materia de outsourcing, bueno, la reforma laboral se enfoca a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues va a ser un poco más, digamos, dedicada o va a poner más hincapié en vigilar las condiciones laborales de los trabajadores. En el caso del outsourcing, pues van a poner especial atención en que no se hagan actos jurídicos con el fin de simular relaciones laborales y que pues esto termine siendo un detrimento en los derechos laborales del trabajador. Entonces, cualquier cosa que no esté apegada a la ley, que no esté apegada a la ley federal del trabajo, que no sea apegada al goce y ejercicio de los derechos de los trabajadores, así esté de forma escrita, pues no va a tener ninguna validez. Viene un artículo reformado, el artículo 264, y es una reforma que, bueno, yo les pongo aquí que se puso con perspectiva de género, en sentido de que ya se establecen que las mujeres y los hombres tienen que gozar de los mismos derechos en materia laboral. Y pues prestar especial atención a aquellas mujeres que pues son madres de familia, que tienen hijos, que tienen, como se menciona aquí, responsabilidades familiares. Un ejemplo de esto pues es, por ejemplo, la reforma que les comenté hace rato en cuanto a licencias por cuidados de sus hijos con cáncer.
Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre los tipos de contratos que prevé la ley. Ustedes no sé si me puedan compartir qué tipo de contratos ustedes manejan dentro de sus áreas, en sus empresas. Si manejan contratos individuales, contratos colectivos. Si quieren compartirme qué tipo de contratos utilizan. Ok. Ok, muy bien. Sí, pues lo más usual es utilizar el contrato individual por tiempo determinado y también por tiempo indeterminado, ¿no? Entonces, ustedes utilizan el contrato de prueba, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, yo quiero comenzar diciéndoles que a veces hay algo que no es del conocimiento de todos. Bueno, para establecer una relación laboral no necesariamente tiene que existir un contrato escrito de por medio. La relación laboral se considera como tal cuando existen tres elementos, como se los pongo aquí. La primera es la prestación de un servicio. La segunda, que existe una relación de supra-subordinación, que tenga un jefe, que reporte su trabajo a alguien, que sea jerárquicamente superior, y pues el pago de una remuneración o de un salario. Entonces, cuando se presentan estos tres elementos, pues ya se considera que existe una relación laboral, exista o no exista un contrato escrito. Y bueno, entonces el contrato individual de trabajo, como lo estipula la ley, se entiende por la relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Si se fijan, pues aquí contempla los tres elementos que les comento. Y el contrato individual de trabajo, pues es simplemente aquel medio por el cual una persona se obliga a otra a prestar este trabajo o prestar este servicio subordinado mediante el pago de un salario, independientemente de su forma o de su denominación. Y como lo que les comentaba ahorita, se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe, esté o no esté un contrato por escrito. Muchas veces pensamos que únicamente se establece la relación laboral cuando firma un contrato el trabajador o cuando tenemos un documento físico, y pues no es el caso. Y pues el contrato colectivo de trabajo es el convenio que celebran entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales se va a prestar el trabajo a una empresa o a un establecimiento. Bueno, el contrato individual de trabajo pues puede ser por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, puede estar sujeto a capacitación inicial o sujeto a una prueba de 3 meses. Lo más usual pues es que se utilice por tiempo determinado, ¿no? O sea, que lo van haciendo por 6 meses, por 3 meses, o incluso por menos o por más tiempo, pero pues es lo más común porque a veces no puedes tener la certeza
pues del desempeño del trabajador, todo esto. Entonces por eso es utilizado más por tiempo determinado, y pues ya por tiempo indeterminado, pues su palabra lo dice, es ya un trabajador que deseamos que permanezca, o que tenemos la certeza que va a permanecer más tiempo. Recuerden que si tienen alguna duda, pues pueden ir poniéndola mediante el chat. Okay. Bueno, dentro del contrato colectivo se establecieron algunas reformas que, bueno, le impactan también las reformas que se implementaron en sentido de las relaciones sindicales. Como lo vemos en el artículo que les pongo aquí en la presentación, los trabajadores pueden solicitar al sindicato que se revise el contrato colectivo, y esto mediante una votación como la conocemos democráticamente, ¿no? Secreta, libre y como un derecho. Bueno, también se reforma y se adicionan algunos párrafos en esta materia. Como no sé si a alguno de ustedes ha tenido oportunidad de empaparse un poco de la reforma. Ahora en las empresas pues se permite la existencia de varios sindicatos, todos los sindicatos que se puedan ir formando, que los trabajadores vayan, se vayan conforme se quieran ir agremiando. Entonces se estipulan algunas reglas o algunas normas en este sentido. Por ejemplo, el contrato colectivo va a ser negociado con aquel sindicato que tenga más agremiados. Entonces, pues si hay, no sé, 5 sindicatos, pues se va forzosamente por ley, se tiene que negociar con aquel que tenga más integrantes. Como dice aquí también, si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se tiene que celebrar con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que representen a las profesiones, siempre y cuando se pongan de acuerdo. Y en caso contrario, pues cada contrato celebrará un contrato colectivo para su profesión. Esto, pues bueno, porque hay diferentes gremios que están conformados como sindicatos. Otra de las reformas que impactan al contrato colectivo es que ahora se tiene que entregar a los trabajadores una copia de su contrato, como les comentaba ahorita, tanto desde el momento en el que lo firmen o 15 días después a que el contrato haya sido revisado y depositado en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y pues que se debe de publicar en lugares de mayor afluencia al trabajador, no sé, ya sea el comedor o no sé, otros espacios, las convocatorias cuando el sindicato quiera modificar, quiera revisar las condiciones del contrato colectivo. Bueno, reformas que pegan directamente a las relaciones sindicales o a los sindicatos.
Yo creo que la mayoría de los artículos reformados en la Ley Federal del Trabajo son precisamente en esta parte. Pues anteriormente se manejaban algunas prácticas, pues digamos, tendientes a actos de corrupción o demás, ¿no? Dentro de los sindicatos. Pues es muy conocido de todos algunos casos como el sindicato de maestros, otro tipo de sindicatos. Muchas veces pues los trabajadores eran coaccionados a pertenecer a un sindicato y pues ahora el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo prohíbe que se obligue a los trabajadores o se les coaccione por cualquier medio a afiliarse o dejar de formar parte de un sindicato o de alguna agrupación a la que pertenezcan o que están obligados a votar por alguna candidatura, ahora que sabemos que los líderes sindicales tienen que ser elegidos de forma directa por los agremiados, por los trabajadores o aquellas personas que pertenezcan a ese sindicato, mediante una elección directa, ejerciendo su voto de manera libre y de manera secreta. Como lo dice aquí, también está obligado cualquier acto o cualquier omisión que atente contra su derecho a decidir quién los debe representar en la negociación colectiva de su contrato. También queda obligado el patrón a abstenerse de realizar cualquier acto que esté tendencioso a ejercer un control directo sobre los sindicatos que estén dentro de la empresa. Entonces ya se le da como más libertad sindical a los trabajadores. Como lo mencionaba aquí, tienen derecho a la votación libre y secreta de los líderes sindicales. La ley establece un procedimiento y establece condiciones respecto a cómo se debe de llevar a cabo la elección del líder sindical. Es un procedimiento bastante extenso y pues digamos que no está actualmente pues muy preparado porque no se ha llevado a cabo como tal, debido a que pues faltan que se reformen reglamentos, otro tipo de legislaciones secundarias para poder llevar a cabo estos procedimientos. Esto es muy importante. También establece que un sindicato se le puede cancelar su registro si los representantes denuncian que aquellos representantes del sindicato incurran en cualquier acto de corrupción o en actos de extorsión, como pues como obligarlos, ¿no? Por ejemplo, a votar por un cierto líder sindical o por alguna modificación que le quieran hacer al contrato colectivo, que los obliguen, que los coaccionen, que cometan cualquier acto de corrupción y los trabajadores o los agremiados lo hagan del conocimiento de las autoridades correspondientes en materia laboral, pues se le puede quitar el registro a ese sindicato. Entonces, así como tienen derecho a formar parte de un sindicato de forma libre, de forma con pleno ejercicio de sus derechos democráticos, como es elegir a su propio líder sindical, pues también pueden quitarle el registro si su sindicato no les está respondiendo o no está llevándose a cabo de forma transparente. También puede haber sanciones para el patrón en caso de que muestre preferencia por algún sindicato. En el caso de que converjan varios sindicatos dentro de una misma empresa, pues se le puede sancionar, ¿no? Si da preferencia a uno de ellos o si ejerce actos de
de coacción a los trabajadores para que apoyen más a un sindicato o que formen parte de un sindicato y no del que ellos elijan libremente. No podrán ser despedidos los trabajadores que dejen de pertenecer a un sindicato. Eso también pues es una medida proteccionista a los derechos de los trabajadores. Y también establece que el contrato colectivo del trabajo pues se debe renegociar por lo menos una vez cada 4 años. Pero el contrato colectivo puede ser revisado cada vez que un trabajador o que los trabajadores pertenecientes lo soliciten, lo requieran. ¿Ustedes trabajan con algún sindicato? ¿En sus centros de trabajo, en sus empresas tienen algún sindicato o varios sindicatos? ¿Cómo, qué podrían compartirme al respecto? Okay. Uh-huh. Okay. Muy bien, Reina. Gracias por compartirme. Bueno. Recuerden que cualquier duda que tengan o cualquier punto que no les vaya quedando con claridad, pues pueden externarlo en el chat y pues con mucho gusto nos podemos retomar el tema o puedo aclararles la duda que en particular manifiesten. Bueno, pues vamos a platicar ahora sobre el reglamento interior del trabajo. Bueno, pues el reglamento interior del trabajo es todo el conjunto de disposiciones obligatorias para los trabajadores y para los patrones en el desarrollo de los trabajos dentro de una empresa. No es materia de un reglamento interior del trabajo aquellas normas que se formulen directamente para la ejecución de una tarea, ¿no? Ya sea de carácter técnico o administrativo. La ley establece ciertos puntos o requisitos que debe contener el reglamento interior del trabajo. Como lo vemos en la presentación, pues son algunos. Como por ejemplo las horas de entrada y salida de los trabajadores, el tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada, el lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo, los días y las horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos o de sus utensilios de trabajo, sus herramientas de trabajo, los días y las formas, los lugares de pago, las normas que van a prevenir los riesgos en el trabajo o en su caso las que prevengan primeros auxilios en caso de que se suscite algún accidente de trabajo. La protección que deben de tener los trabajadores, las trabajadoras embarazadas, por ejemplo, o los menores, cuando vayan a desempeñar labores insalubres o que tengan algún riesgo.
cada cuánto se deben de someter los trabajadores a exámenes médicos, las medidas que dicten las autoridades, los permisos y las licencias, disposiciones disciplinarias y procedimientos en caso de, por ejemplo, que se tengan que suspender a algún trabajador como alguna medida disciplinaria, la cual pues no debe exceder de 8 días. Y pues todas aquellas dependiendo de la naturaleza de la empresa para garantizar siempre la seguridad en el desarrollo del trabajo. El reglamento interior del trabajo pues es una obligación de ley, permite regular o es muy auxiliar en la regulación de las relaciones internas de la empresa, de la relación de obrero-patronal. Establece o siempre debe establecer una claridad en las sanciones, en los beneficios y en las obligaciones de las partes. Permite crear o fomentar un sentido de pertenencia y pues le da obviamente seriedad a la empresa. Para la formación de un reglamento, pues se deben de considerar varios aspectos. La primera es que se debe formular, el reglamento interior del trabajo se debe formular por una comisión mixta, tanto de representantes de los trabajadores como del patrón. Si en esta comisión se ponen de acuerdo, pues dentro de los 8 días siguientes a su firma se debe depositar en un centro federal, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. No debe o no va a producir ningún efecto legal las disposiciones que vayan contrarias a la Ley Federal de Trabajo o otras leyes en materia laboral, que estén tanto en un reglamento como en un contrato, ya sea individual o sea colectivo. Como les mencionaba ahorita, uno de las protecciones a los derechos laborales de los trabajadores es que en cualquier tiempo, tanto el trabajador como el patrón puede solicitar que se revisen las disposiciones de un reglamento interior o que se subsanen algunas omisiones que hayan quedado dentro del reglamento. Esto puede ser en cualquier tiempo. Y pues es muy importante saber que el reglamento siempre va a surtir efectos un día después a la fecha en que se depositó en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y que debe de publicarse en lugares que sean visibles y que tengan acceso a todos los trabajadores. Es muy importante porque es uno de los aspectos que casi siempre los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues buscan, ¿no? Es importante también mencionarles que el Centro Federal de Conciliación y de Registro Laboral hará pública para cualquier persona la consulta del texto de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante el Centro Federal. Y se deben expedir copias de dichos documentos. Esto pues en término y cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. O sea, se convierten en materia 100% transparentable para cualquier persona que lo solicite. Y también establece, se adiciona a la Ley Federal del Trabajo la obligación de que el texto completo, íntegro de cualquier reglamento interior del trabajo debe estar disponible en sitios de internet del Centro Federal de la Conciliación y Registro Laboral. Esto pues es algo novedoso, no se había implementado antes.
Todos ustedes ya tienen el reglamento, tienen su reglamento interior de trabajo. Muy bien, pues es muy importante que ahora que ya conocen estas nuevas consideraciones que adiciona esta reforma laboral, pues las tengan en cuenta y las implementen en sus centros de trabajo. Publicarlos, tenerlos siempre accesibles y pues tener de su conocimiento que ahora puede ser solicitado por cualquier persona, ¿no? En cumplimiento de la ley de transparencia. Bueno, pues antes de hablar sobre las inspecciones de la Secretaría del Trabajo, vamos a tomar un break, vamos a tomar un descanso. Nos vemos aproximadamente en 10 minutos. Hola de nuevo. Ya volvemos del break. Ok, bueno, vamos a continuar con el desarrollo del módulo. Bueno, ahora vamos a platicar sobre las inspecciones que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Alguno de ustedes ha tenido inspecciones en sus centros de trabajo? ¿Me escuchan todos? Ok, muy bien. Muy bien. ¿Quién más ha tenido alguna inspección en sus centros de trabajo? Bueno, comenta Elisa que ella sí ha tenido inspecciones en su centro de trabajo. Y pues bueno, las inspecciones están reguladas tanto por la Ley Federal del Trabajo como por otras leyes secundarias, como reglamentos que más adelante les voy a platicar. Dice la ley que es una obligación por parte de los patrones permitir las inspecciones y la vigilancia por parte de las autoridades del trabajo que se vayan a practicar en su establecimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, las autoridades del trabajo van a buscar cerciorarse que se cumplan todas las normas de acuerdo al giro de la empresa que tengan y pues darles, digamos, aplicarles sanciones a aquellas empresas que no estén cumpliendo debidamente las normas, que no estén garantizando las condiciones mínimas de seguridad para los trabajadores, etcétera. Y pues también tiene la obligación las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a hacerles el conocimiento al patrón, cuáles son las faltas en las que está incurriendo y cómo lo pueden implementar o cómo lo pueden solucionar. Dentro de las inspecciones, pues hay como se les resume aquí en la presentación, los documentos que generalmente les pueden solicitar en una inspección. Por ejemplo, lo primero que va a solicitarles el inspector es documentación que acredite la identificación o la existencia legal de la empresa. Por ejemplo, en el caso de ser una persona moral, pues les puede pedir, por ejemplo, su acta constitutiva de conformación, poder notarial de aquellos que estén como sus representantes. Siempre va a pedir que se identifique la persona que va a atender la inspección. Les puede pedir también su documento que acredite el alta en la Secretaría de Hacienda.
o el RFC. Y siempre el registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En documentos que les puede pedir respecto a las condiciones del trabajo, pues es los comprobantes de pago de las cuotas obrero-patronales, las determinaciones de primas de riesgos, los avisos de accidentes de trabajo, los reportes del Sistema Único de Autodeterminación, la autorización para el trabajo de extranjeros o niños menores de edad, en caso de que se cuente con ellos. También puede inspeccionar la norma, o las nóminas o los recibos de pago. Puede también solicitarle los finiquitos en caso de extrabajadores, las listas de asistencia y los contratos laborales del personal que tengan vigente. También que su reglamento interior del trabajo, como les mencionaba ahorita, que esté debidamente registrado ahora en el Centro Federal y autorizado por la Junta de Conciliación y Arbitraje local o federal. Los comprobantes de pago de las prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, las declaraciones anuales o todo, digamos, el registro de las declaraciones que tienen que presentar ante la Secretaría de Hacienda, los comprobantes de pago en las utilidades y las actas de integración de la Comisión Mixta para el reparto de utilidades, así como el proyecto de reparto de utilidades. Esto respecto de las condiciones del trabajo. Muy bien. Sí, Reina Sofía nos pregunta si en el caso de los comprobantes de pago ya podemos dar por cumplido con el recibo timbrado. Sí, es correcto. O sea, ya se constituye como un documento que ya está validado ante la Secretaría de Hacienda, entonces sí se puede dar por cumplido. Sí. Respecto de las condiciones de seguridad e higiene, pueden solicitar el acta constitutiva de la Comisión de Seguridad e Higiene, el calendario anual de recorridos de la Comisión, las actas de recorridos de la Comisión y la autorización de funcionamiento de maquinaria y equipo. ¿Cómo andan ustedes en sus empresas? ¿Sí cumplen con todos los requerimientos en materia de seguridad e higiene? ¿Qué me pueden compartir al respecto? Ok, bueno, Mónica Janet nos pregunta si es obligatorio para todas las empresas. Bueno, dependiendo del giro de la empresa en la que ustedes o de sus centros de trabajo, el giro va a estar, digamos, regulado por diferentes normas. Entonces, estas obligaciones respecto a la seguridad de higiene, pues van a ir encaminadas siempre dependiendo del giro de su empresa. Entonces,
pues sí, o sea, sí es obligatorio. Ok. Reina nos pregunta sobre la autorización de funcionamiento de maquinaria, pero ¿cuál es tu duda? Mónica Janet nos dice, la empresa donde laboro es desarrolladora de centros comerciales. Tenemos algunas medidas de seguridad, pero no contamos con dicha acta constitutiva. Es importante que tengan el acta constitutiva, es muy importante que la generen, porque pues pueden ser acreedores de una sanción o de una multa pecuniaria, y pues a veces si son montos muy amplios, pueden ir desde hasta los 2 millones de pesos, entonces es importante que sí la constituyan. Ok, a ver. Sobre la autorización de funcionamiento de maquinaria. ¿Qué organismo regula o quién tiene el poder de autorizar? A ver, vamos a regresarnos un poquito. Ok. Seguridad de higiene. Autorización de funcionamiento de maquinaria y equipo. A ver. Permítame un segundito, por favor. ¿Logran escucharme y verme todos? Tuve un problemita técnico, pero ya estoy de vuelta. Ok, mira, respecto del funcionamiento de maquinaria y equipo en los centros de trabajo, pues deben de tener un departamento, digamos, de mantenimiento. Entonces, o en muchas empresas, o en muchos casos, pues son proveedores externos. Entonces, ellos son quienes deben de tener el control de las máquinas y el equipo, y por supuesto un control en donde se establezca o se manifieste que están en debido funcionamiento, que tienen los debidos, digamos, mantenimientos, o que se encuentran en óptimo estado, que se encuentran, que son todavía seguras, que no tienen que ser todavía reemplazadas, o etcétera, ¿no? Entonces es dentro de tu empresa, dentro de tu centro de trabajo, quien lo debe, digamos, de tener regulado, que lo tiene que tener autorizado, que lo tiene que tener vigente al día. Entonces vamos a ver qué otras veces sería. Entonces, bueno, pues eso es en respuesta a la duda de Reina. Es dentro de tu centro de trabajo. Bueno. Vamos a platicar ahora sobre los documentos que les pudieran llegar a requerir respecto de la capacitación y adiestramiento de personal. En este caso, volvemos a un acta constitutiva de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. En el caso de la Comisión Mixta de Seguridad, es obligatoria siempre, o sea, en todos los centros de trabajo. Sin embargo, existen algunas variaciones con el número de empleados, si tienen más de 15 empleados o si tienen menos de 15 empleados. Pero bueno, quería aclararles que es obligatorio en todos los centros de trabajo. Y quizá no se entendió así. Y bueno, lo mismo con el acta constitutiva de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.
Les pueden solicitar también los planes y los programas que tengan previamente registrados, las constancias de habilidades laborales presentadas y registradas. ¿Sus empresas sí cumplen los requerimientos en materia de capacitación? Todos estos son requerimientos, o sea, todos estos son documentos que les pueden solicitar en una inspección y que pues tienen que tener siempre a la mano en caso de una inspección. La única forma que les puede garantizar afrontar exitosamente una inspección, pues es cumpliendo con todo, teniendo en regla todos estos documentos que estamos platicando, teniendo siempre a la mano todo claro, todo debidamente resguardado. Bueno, vamos a hablar un poquito más a fondo sobre las inspecciones. Existe una ley secundaria de la Ley Federal del Trabajo y que habla sobre, bueno, se llama Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral. Pues yo les recomiendo que sí, es un reglamento que sí sería muy padre que en algún momento lo leyeran para que tuvieran presentes, sobre todo muy presente el mecanismo que se debe llevar a cabo en una inspección. Y bueno, este reglamento establece que todos los centros de trabajo y aquellos lugares dedicados a la colocación de trabajadores, sin importar la denominación que tengan, van a ser objeto de inspección. Las autoridades del trabajo pueden realizar distintos tipos de visitas o de inspecciones ordinarias. Vamos a decir que se pueden clasificar en ordinarias y en extraordinarias. Las ordinarias, a su vez, pueden ser, como lo dice aquí la diapositiva, visitas iniciales, que son aquellas que son las que se van a realizar por primera vez a un centro de trabajo. Las visitas periódicas, que son las que se efectúan con intervalos de 12 meses, un plazo que se puede, por supuesto, ampliar o se puede disminuir de acuerdo con la evaluación de los resultados que se obtengan de las inspecciones anteriores. O sea, si les encuentran irregularidades, pues van a estar ahí cada 12 meses. Pero si no, si les encontraron todo bien, pues a lo mejor los quitan un poco de la lupa, entonces se les puede, no necesariamente va a ser una visita cada 12 meses, sino un poco más espaciada. También dependiendo el riesgo, los riesgos de trabajo, la naturaleza de las actividades que se realicen en el centro de trabajo, el número de trabajadores, su ubicación geográfica. Y bueno, es muy importante también hacerles de su conocimiento que la programación de las inspecciones siempre se hace por actividad empresarial, por rama, en forma periódica y siempre estableciendo un sistema aleatorio para determinar anualmente el turno en que deban ser visitados los centros de trabajo. ¿Sí? Otra visita ordinaria puede ser de comprobación. Estas quieren decir que son las que se realizan cuando se requiere constatar el cumplimiento de las medidas u órdenes en materia de seguridad e higiene dictadas por las autoridades de trabajo. Es decir, pues, como lo dice su nombre, comprobar que verdaderamente están ustedes estableciendo las normas, la norma oficial mexicana que les aplique de acuerdo a su giro. Las autoridades del trabajo también, como les mencionaba, pueden ordenar visitas extraordinarias y estas pueden ser en cualquier tiempo y van a ser cuando se presenten distintos supuestos. Por ejemplo, van a proceder cuando tengan conocimiento por cualquier conducto de posibles violaciones a la legislación laboral, cuando al revisarles la documentación presentada para obtener autorizaciones se percaten de posibles irregularidades
que sean 100% imputables al patrón en caso de que se haya conducido con falsedad, ¿no? O sea, que se sospeche que el patrón mintió. Hola de nuevo, ¿me escuchan y me ven todos? Tuvimos un problema técnico, entonces me tuve que cambiar de computadora. Escríbanme por favor en el chat si logran verme y escucharme. Muy bien. Bueno, entonces, una vez comprobado que todos me escuchan, me ven, vamos a continuar. Ok. Nos quedamos en las visitas extraordinarias. Sí, antes habíamos quedado que las autoridades del trabajo pueden ordenar una visita extraordinaria en caso de los supuestos que estábamos platicando. En caso de que se tenga conocimiento de accidentes, de que en una visita el patrón haya mentido, de que se tenga también, aquí nos quedamos, que se tenga también conocimiento que existe un peligro real, inminente, que pueda poner en peligro la integridad física o la salud de los trabajadores. Existen también, en caso de que existan actas derivadas de una visita que carezcan de requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables o en aquellas de las que se desprendan elementos para presumir que el inspector incurrió en conductas irregulares. O sea, si en una visita el inspector, no sé, por ejemplo, no se presentó debidamente o cometió cualquiera que se pueda denominar un acto irregular, pues la Secretaría del Trabajo puede ordenar una visita extraordinaria. Por ejemplo, ¿qué situaciones podría incurrir un inspector? Bueno, los inspectores, esto es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta. Los inspectores, para practicar cualquier visita ordinaria o incluso extraordinaria, siempre debe ser previo a un citatorio que les deben entregar en sus centros de trabajo, por lo menos 24 horas antes de la fecha en que se va a realizar la visita. Esta, digamos, notificación tiene que contener el nombre del patrón, el domicilio del centro del trabajo, el día y la hora en que se practicará la diligencia, el tipo de inspección, el número, fecha y orden de la inspección correspondiente, siempre acompañado de un listado de documentos que deberá exhibir el patrón, los aspectos a revisar y las disposiciones legales en las que se fundamentan. O sea, siempre les tiene que llegar, digamos, esta notificación, donde les avisen que van a ser inspeccionados, los documentos que les van a solicitar sean exhibidas y todo esto, ¿no? ¿Para qué? Pues para que ustedes puedan prepararse y pues que no los dejen en un estado, digamos, de indefensión, en el que no puedan exhibir algún documento, en el que no puedan, digamos, cumplimentar la diligencia de su parte. El inspector también debe entregar al patrón que visite o al representante o a cualquier persona que esté atendiendo la diligencia, no necesariamente el patrón, el original de la orden escrita con firma autógrafo del inspector, así como una guía que contenga los principales derechos y obligaciones de ustedes, de los inspeccionados. Muy importante también que el inspector debe exhibir credencial vigente con fotografía expedida por la autoridad competente que lo acredite como inspector. O sea, debe estar acreditado. En caso de que la información que les presente, digamos, el inspector no coincida con su visita, esta no se va a poder realizar y el patrón puede formular una queja para que se realice una investigación a este servidor público.
Este es como un mecanismo de defensión que tienen ustedes. De cualquier visita, sea ordinaria, sea extraordinaria, sea de comprobación, sea de primera vez, siempre se tiene que levantar un acta circunstanciada con la intervención del patrón o su representante, así como de los trabajadores, siempre en presencia de 2 testigos propuestos por la parte patronal o bien designados por el propio inspector si ésta se hubiera negado a proponerlos. También, bueno, pues es importante decirles que si ustedes se niegan a una inspección, pues obviamente el inspector va a levantarlo en un acta circunstanciada también y pues entonces posteriormente pueden ser acreedores a una sanción, pero pues no es el caso. Ok. ¿A ustedes qué tal les va con sus inspecciones? ¿Qué me pueden platicar al respecto? Algo que nos puedan compartir a todos. ¿Los han inspeccionado? ¿No los han inspeccionado? ¿Han vigilado que se cumplan puntualmente estos aspectos que les menciono? Ok. Bueno, nos comenta Elisa Carvajal que le ha ido muy bien en su inspección de capacitación, que no tuvieron problemas. Reina Sofía nos comenta que en 2010 sus abogados le aconsejaron negar la inspección, pues las multas eran menores por no cumplimentarlos. Bueno, en este caso fue una estrategia por parte de sus abogados, ¿verdad? Para no tener un impacto económico muy grande, ¿no? Pues en este caso buscaron el beneficio. Mónica Janet nos comenta que nunca ha tenido inspecciones, afortunadamente. Elisa Carvajal nos comenta que sí le pidieron los papeles, los documentos que les menciono. Reina nos dice que desde el 2012 y su reforma ya siempre se han contestado. Ok. Ok, que ya siempre han permitido las inspecciones. Bueno, muy bien. Entonces, pues sí, tengan ustedes siempre en consideración estos elementos muy importantes, que por ejemplo el inspector siempre se debe identificar, que siempre les deben avisar, bueno, todo esto que ya les comentaba. Ustedes en algún momento pues lo pueden utilizar como un mecanismo de defensa, ¿no? Por ejemplo, si no están preparados para la inspección, pues vigilar, o sea, y si el inspector no trae su gafet, pues no se debe permitir la inspección. Entonces, son así como que las herramientas que tienen a su favor. Bueno, en el caso de que en alguna de las visitas ordinarias o extraordinarias se les tenga que sancionar por el incumplimiento de alguna norma, siempre el procedimiento legal se llama procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones cuando el inspector encuentre irregularidades. Así literal. Y bueno, se inicia cuando la inspección del trabajo o de cualquier autoridad recibe el acta o el expediente de documentación en la cual se hagan constar presuntas violaciones a la legislación laboral. El área competente de las autoridades del trabajo va a proceder a su valoración y a su calificación. O sea, les va a poner la sanción, va a valorar cuál es el monto, cuál es el tipo de sanción. Y por ejemplo, si de la valoración y calificación de los documentos recibidos se desprende la existencia de hechos, actos u omisiones que puedan estimarse violatorios de la legislación laboral, el área competente de las autoridades del trabajo va a emplazar al patrón o a la persona que se le imputen para que manifieste siempre lo que a su derecho convenga. Pueda oponer sus defensas, sus excepciones y ofrezca sus pruebas. Entonces, pues ya es muy técnico esto.
Dicho el emplazamiento debe emitirse dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que el dictaminador encargado de la sustanciación del procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones recibe el acta de inspección y documentación relativa en la cual se hagan constar presuntas violaciones a la legislación laboral. En palabras más digeribles, bueno, si a ustedes los van a sancionar, se les va a abrir un procedimiento administrativo, pero en este procedimiento administrativo ustedes siempre van a tener la oportunidad de, como dice aquí, exponer lo que mejor convenga para ustedes. Sus pruebas, su defensa, ustedes se van a poder defender siempre, o sea, de cualquier sanción que les quieran imponer. Es en pocas palabras esto, ¿no? Es un procedimiento administrativo pues bastante muy denso, muy extenso, entonces pues vamos a tratarlo así nada más de forma resumida. Las sanciones pueden ser de carácter pecuniario, pueden ser sanciones económicas. En el caso, por ejemplo, de inspecciones de seguridad e higiene, cuando se detecte una irregularidad que ponga en un peligro inminente la integridad física del trabajador, pues se puede clausurar el lugar de trabajo de forma inmediata, ¿no? Esa también puede ser una sanción. Y pues las sanciones pecuniarias se van a aplicar, el monto, por ejemplo, siempre se aplica de acuerdo a la norma que fue objeto de inspección. Entonces, pues no les podría decir un monto variable porque pues son muchos, ¿no? Es dependiendo de la inspección. Y bueno, hasta aquí vamos a ver el tema de las inspecciones. Si tienen alguna duda, pues como ya lo saben, de modo acostumbrado mediante el chat. Para entonces dar paso al siguiente y el último tema. Como dentro de las relaciones laborales en la era digital, y a mí me pareció muy pertinente platicarles de algo que está ahorita muy reciente y que pues impacta a todas las empresas, como la implementación de la norma 035, la cual pues todos conocemos como aquella obligación del patrón de hacerse cargo, de trabajar o de prevenir el estrés laboral o enfermedades que deriven de este. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre del 2018 y entró en vigor un día después. Es importante saber que no entran en vigor todos los aspectos de esta norma, sino algunos aspectos nada más, pero pues no son muchos los que no entran en vigor, entonces es importante que desde que ustedes tengan conocimiento o la comiencen a aplicar, pues apliquen todos desde un principio para que no tengan complicaciones o no vayan a ser después acreedores de alguna sanción. ¿Ustedes ya habían escuchado hablar de esta norma? ¿En sus centros de trabajo ya las están aplicando? ¿O cuál es la experiencia que nos pueden compartir al respecto? ¿Alguien que nos quiera compartir? Si ya habían escuchado hablar de esta norma o si, como les comento, en sus centros de trabajo ya las están aplicando. Ok, nos comenta Reina que ya están trabajando en la implementación. Tomaron normas y políticas existentes y generaron la identificación de factores y empleados en riesgo para hacer planes personalizados. Muy bien. Bueno, pues vamos a platicar de forma, digamos, general sobre esta norma, ¿no? Porque pues es algo muy nuevo y que todavía no hay muchas reglas para su aplicación. ¿Qué es la norma 035?
Bueno, pues constituye una herramienta que les va a permitir identificar, analizar y prevenir aquellos aspectos laborales que puedan llegar a generar estrés, riesgos y enfermedades. Todos aquellos relacionados con el trabajo que se desempeñe en sus centros de trabajo. No se preocupes, por favor. Gracias. No es una evaluación psicológica, no indica el clima organizacional que se lleva al interior de la empresa y no evalúa el desempeño de cada empleado. ¿Qué les exige la implementación de la norma? Bueno, la norma les va a exigir que identifiquen cuáles son los factores de riesgo que se puedan generar en su centro de trabajo, específicamente riesgos psicosociales. Les obliga también a generar una política de prevención para los empleados, fomentar un entorno organizacional favorable y practicar constantes evaluaciones médicas y psicológicas o para prevenir o erradicar la violencia laboral. Todas las empresas están obligadas a implementarle, dependiendo del número de empleados que tengan. Bueno, pues esto derivado a que las instituciones de seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE, lo determinaron como un problema ya de seguridad, o sea, de política pública, ¿no? O sea, entonces ya por eso se está obligando a las empresas a que tienen que generar políticas de prevención y tratar y prevenir estas enfermedades que se pueden derivar. Por ejemplo, no solamente es el estrés, también enfermedades físicas como contracturas de espalda o del cuello por el uso de la computadora, la inflamación de, por ejemplo, los tendones de las manos o de las muñecas, todo este tipo de situaciones que se pueden generar. ¿Cómo les puede afectar si no implementan la norma? Bueno, sí existen multas, sí existen sanciones que impone la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo va a tomar 5 aspectos como base para determinarles si les impone o no la multa. Esos aspectos van a ser el carácter intencional o no de la acción u omisión, la gravedad, daños de por medio, capacidad económica de la empresa, reincidencias, y les va a dar un plazo mínimo de 5 días para presentar la evidencia faltante y evitar la multa. No toda, como les comentaba, no toda la norma va a entrar en vigor este año. Alguna entró en vigor en octubre y otra va a entrar en vigor en julio del próximo año. Sin embargo, pues como les comentaba, es recomendable implementarla desde el principio. Ok, nos comenta Mónica Janet que hace algunos días vinieron unos abogados de la Ciudad de México y les comentaron que aún no entraría en vigor sino hasta el 2020, pero que fueran trabajando en ello para cuando ingrese tenerlo todo listo. Pues más bien entró en vigor, como les mencionaba, en 2 partes. O sea, hay algunos factores que entraron ya desde octubre y que de hecho ya se deben de estar llevando a cabo, como lo es, por ejemplo, la identificación de los riesgos de sus centros de trabajo, los riesgos psicosociales, ¿no? Y en julio del próximo año, como bien te comentaron los abogados, pues es cuando va a entrar, digamos, en vigor ya completa la norma. Entonces, pero sí es muy importante que ya en sus centros de trabajo vayan trabajando en la aplicación de esta norma. Les comento también, bueno, si no cuentan con expertos como psicólogos, psiquiatras o doctores médicos especialistas en medicina del trabajo, no es necesario que los contraten como parte de su plantilla, sino que pueden a lo mejor hacer una contratación externa.
La misma norma contiene algunos cuestionarios que les van a permitir identificar los factores de riesgo psicosociales y también les establece metodologías para interpretar los resultados. Una vez que obtengan los resultados, se pueden canalizar a los trabajadores que lo requieran a salud ocupacional, o si no, pues ahí termina su labor respecto a la implementación de la norma, ¿no? O sea, una vez que identifiquen los problemas, pues tienen que canalizarlos. ¿Quién debe de implementar esta norma dentro de la empresa? Bueno, pues su implementación depende de un trabajo en conjunto, desde la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, Recursos Humanos, mediante programas, acciones y mecanismos de prevención, así como difusión de la política de prevención, un médico laboral o de salud ocupacional, un abogado en materia laboral, que les ayude en cuanto al soporte contra demandas, pues en caso de incumplimientos, un consultor, opcionalmente un consultor que sea más bien experto en desarrollar los programas y mecanismos para la detección, ¿no? Y para el tratamiento. Un psicólogo con cédula profesional que les ayude sobre todo a darle seguimiento, ¿no? Porque también esta norma pues pretende erradicar todos esos riesgos psicosociales que puedan incluso derivar en un suicidio. Entonces es importante que lo consideren. Y pues a lo mejor un coach que les ayude en liderazgo y otras habilidades. Bueno, es importante también que sepan que la norma, o sea, no se trata como de evaluar el estado mental, de salud mental de sus trabajadores, sino que únicamente se deben de implementar los protocolos para que ustedes detecten los problemas que se puedan estar derivados de la carga de trabajo o del desempeño de las funciones dentro de su centro de trabajo. O sea, no es así como que una evaluación mental de todo su personal. Como les comentaba, pues principalmente se pretende identificar los riesgos como estrés crónico, trastornos de ansiedad, alteración de vigilia, bueno, muchos riesgos, ¿no? Que yo creo que todos en algún momento los hemos padecido. Bueno, ¿la norma me dice específicamente lo que debo hacer? Pues no. O sea, te va a ayudar a identificar los factores de riesgo a través de los cuestionarios que contiene y los tabuladores. La parte del análisis la tienen que hacer ustedes como empresa con base en los resultados de los cuestionarios y el conocimiento que tiene esa empresa. En la parte de prevención se puede resolver con dos elementos. El primero es una política de prevención y el segundo es un programa de acciones y mecanismos para prevenir los riesgos psicosociales, la violencia laboral, el hostigamiento, el acoso. Y por supuesto que esto fomente la creación de un entorno organizacional sano, saludable, favorable. O sea, es decir, que la norma les va a dar como recomendaciones, pero son genéricas. O sea, ustedes van a ser quienes puedan en su caso a lo mejor innovar en cuanto a la implementación de recomendaciones, a la implementación de políticas, de programas, protocolos, no sé, todo lo que se les pueda a ustedes ocurrir que genere un beneficio. ¿En qué les beneficia como patrón? Bueno, pues les permite generar programas y estrategias para disminuir riesgos psicosociales en su empresa y a su vez, pues les permite generar un clima laboral sano y seguro para sus trabajadores. Que pues finalmente esto puede tener muchos impactos dentro de la empresa, ¿no? Hasta económicos. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor va a disminuir la rotación de personal o incapacidades, etcétera, ¿no? Y pues bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran adicionar.
Bueno, ¿qué opinan de la norma? ¿Les parece importante? ¿Les parece pertinente? ¿Les parece un exceso de legislación? ¿Qué les parece? Esta norma, pues bueno, también obviamente fue creada, como les comentaba, porque ya se convirtió en un problema de salud pública, todas estas condiciones de estrés laboral, de enfermedades, de espalda, de pues todo lo que les platicaba hace rato, ¿no? Entonces es por eso que la Secretaría del Trabajo pues ya tomó cartas en el asunto y pues ya se hizo obligatorio para el patrón que cuide la salud mental y física de su trabajador. Las sanciones en caso de incumplimiento de esta norma, me parece que el monto más alto de sanción pecuniaria puede llegar hasta los 500,000 pesos, hasta el medio millón de pesos. Entonces sí es muy importante que vayan desde ya buscando implementar esta norma, buscando implementar protocolos. Si ustedes revisan la norma, ahí les va a especificar detalladamente cómo pueden ustedes comenzar a aplicarla, o sea, los cuestionarios, los tabuladores, todo esto, ¿no? Entonces, pues no sé qué comentario tengan adicional a este tema, algo que nos quieran compartir. Ustedes ya tienen previsto cómo lo van a implementar. Bueno. Pues como ven, ya llegamos al final de la presentación. Pues yo espero que les haya podido resolver algunas de sus dudas. Si tienen ustedes dudas adicionales, pues con toda la confianza pueden hacerlas llegar por medio del WhatsApp o por medio de la plataforma para poderles ayudar, ¿no? Cualquier duda que se les genere respecto a la norma, respecto a las inspecciones, respecto a cualquier tema que vimos en este módulo. Entonces, bueno, pues para mí fue un placer haber compartido este espacio con ustedes. Espero que haya sido de provecho, que hayan logrado identificar cuáles son los puntos en los que deben ustedes trabajar en sus centros de trabajo, a lo mejor algunas prácticas que tengan que cambiar, como lo vimos, algunos documentos que tengan que actualizarse, como las actas que les pueden pedir en alguna inspección o cualquier, digamos, regla o norma que no estén implementando en sus centros de trabajo. Entonces, pues, les agradezco mucho a todos su atención, que estuvieran presentes, participativos en este módulo y pues les deseo que tengan bonita tarde y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta luego.